¿A qué se debe tanta violencia, digo, que tenemos en Rosario, no de ahora, desde hace muchos años? Quienes tenemos ya algunas canas, podemos contar muchísimas historias y que no son de ahora. Arrancaron hace aproximadamente 10, 15 años y corregime si no es así. Sí, correcto. Yo creo que es muy bueno plantearlo en los términos de que no es un fenómeno del momento, sino que tiene una genealogía claramente, a ver, en términos de tasa, desde el año 2012, 13, 14, es el momento en que Rosario de alguna manera se despega claramente de la tasa cada 100.000 homicidios, cada 100.000 habitantes de una ciudad, como por ejemplo comparable, que es Córdoba. Algunos lo advertimos mucho antes. Yo, a ver, para dar solo un detalle, en el año 2008 yo trabajaba en la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación, no había ministerio todavía en esa época, y entre los programas que la Nación implementaba en las provincias, con auspicio en este caso concreto del PNUD, de Naciones Unidas, en la provincia de Santa Fe, era ministro Cuenca, empezamos a trabajar sobre el tema de los homicidios. Primero en Santa Fe, porque Santa Fe históricamente tenía una tasa muy alta, y después esto se extendió a Rosario. De hecho, en un acuerdo entre la Secretaría de Seguridad Interior y el entonces ministro Cuenca, yo mismo asumí un cargo y llevé a todo mi equipo de la universidad a trabajar en la provincia, sobre todo para sostener este proyecto, que era un proyecto para en serio encarar el tema en los barrios más complicados de Rosario y Santa Fe. Lamentablemente lo que pasó con la salida de Daniel Cuenca, pero sobre todo con el gobierno, durante el gobierno de Antonio Bonfatti, y se continuó en el de Lifchit, fue que el tema no se tomó con la seriedad que merecía y más bien se operó sobre el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que no se reconoció el fenómeno de los homicidios, que ya, insisto, si desde la Nación había un programa diseñado en el 2008, aplicado en el 2009, era porque se veía venir lo que terminó sucediendo 4 años después. No se lo tomó en serio, no se hicieron políticas focalizadas para atender la violencia entre jóvenes en los barrios, y se hizo algo mucho más grave, que fue fraguar el fenómeno. ¿Qué quiero decir con fraguar el fenómeno? Empezar a manipular interpretativamente de qué se trataba esa violencia. Entonces decían que eran ajustes de cuenta, entonces no eran significativos porque entre comillas se matan entre ellos. Después, cuando las tasas se le empiezan a ir de las manos, año 2012, el argumento era, bueno, es un problema de narcocriminalidad, lo cual no es cierto, porque alguna parte de los homicidios en ese momento estaban vinculados a organizaciones muy desorganizadas, para ponerle un nombre, que trabajaban en el narcomenudeo, pero había otro porcentaje importante de homicidios que respondían a construcciones más bien identitarias en los barrios y demás. ¿Y qué se hacía? Se decía, es todo narcocriminalidad, que se ocupe la nación. En una disputa política absurda, ridícula, porque además la seguridad no es competencia de la nación. Lo que es competencia federal de la justicia son los delitos federales, pero las policías provinciales tienen sus áreas de investigación de drogas y demás, y de hecho los jueces no solo delegan investigaciones, los jueces federales, en fuerzas federales, sino también en fuerzas provinciales, con lo cual es una manera de desentenderse. Pero luego se hizo algo peor, y lo dijimos, yo lo digo con mucha tranquilidad ahora porque lo dije en el 2012, lo insistimos en el 2013, se hizo algo mucho más grave, que fue empezar a fraguar una guerrita contra las drogas. ¿Por qué digo fraguar y por qué guerrita? Porque la cosa empezó de alguna manera media ridícula, que era el secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, en ese entonces Ruani, iba con topadoras, volteaban algunos puntos de venta de drogas, los equipos de comunicación de la municipalidad y de la provincia los filmaban, los distribuían en los medios, y nos querían hacer creer que estaban haciendo algo sobre el fenómeno. Después de eso, sobre todo fines del 2012 y comienzo del 2013, se produce algo mucho más grave. Le dan la conducción de esa guerrita contra las drogas a una banda de policías delincuentes. Algunos lo dijimos en ese momento, hoy esos policías están condenados o bajo proceso, que fue la brigada operativa de la división judicial. Es toda gente que venía del área de drogas, y que empieza a reorganizar el narcomenudeo, entregándole al gobierno
un chivo expiatorio muy útil, que era la banda de los monos, pero con procesos judiciales muy cuestionables, la llamada mega causa que llevó adelante el entonces juez Viena, que termina vinculado con el padre de una de las víctimas de los monos, después condenado como por narcotraficante, que es Paz, el padre del fantasma, Martín el fantasma Paz. Y durante el 2013, esta división de judiciales reorganiza el negocio, entrega a los monos en una jugada muy reñida con el debido proceso, pero en paralelo lo que hacía era fortalecer a otras bandas que competían con la banda de los monos por los territorios. Esto, en términos de política criminal, política de prevención y control de delitos, fue catastrófico en varios sentidos. Primero porque a una banda que ya tenía una impronta de violencia, la usan políticamente, la exponen, la hacen perder por fuera de la ley y terminan generando ahí un monstruo básicamente, porque lo último que uno debe hacer cuando confronta fenómenos de violencia altamente expresiva, identitaria, como es el caso de algunas de estas bandas que arrancaron con la violencia antes de meterse con las drogas, y algunas de estas bandas han vuelto a esto, lo último que uno debe hacer es levantarles el cartel, ¿no? Porque el cartel, la trascendencia de estas bandas, los fortalece en esa identidad y le da más peso. Yo entiendo, para que vean cuán serio que fue esto, invito a que cualquiera google y ponga Brigada de la División Judicial de 2003 y van a ver todo lo que sucedió ese año de la mano de esta brigada. Cayeron a la casa de Medina días después de que había asesinado para meterse sin orden de allanamiento adentro en un country de Pilar. Los detiene la custodia del barrio y aparece la policía. Cuando la jueza de instrucción que tenía que indagar al jefe de esa brigada lo quiere indagar, el ministro Lamberto lo manda de vacaciones. Fue un año donde hicieron absolutamente de todo. Y yo entiendo, y esto no intenta justificar ni romantizar nada, pero creo que lo explica, cuando se inicia el juicio por las balaceras y el Guille Cantero arranca diciendo, le responde a la jueza, ¿cuál es su ocupación? Contrato sicarios para tirarle tiros a los jueces judiciales. Y nadie parece haber reparado en la palabra jueces judiciales, porque los blancos de los ataques de los monos, por los que fueron juzgados y condenados hace poco, estaban todos dirigidos a el juez Viena, o sea, viviendas de los familiares, ¿no? del juez Viena, del subcomisario Quevetor, que es el segundo de la división judiciales, vinculado hoy a la banda de Alvarado, el inspector Lotito, que era el tercero en esa organización de policías delincuentes, y a los jueces que los condenan. Yo tengo una lectura, es que ahí hay una reacción en términos de que los monos habían perdido otras veces, y si no habíamos tenido grandes conflictos respecto de estas cuestiones, pero fueron usados, se los usó como chivos expiatorios, se les levantó el cartel y se lo mostró. Eso duró, esa estrategia se cayó a pedazos, porque la violencia se intensificó. De hecho, 2013-2014 son las tasas más altas. Y en el verano del 2014, cuando llega la anterior intervención de fuerzas federales, aprovechando la cobertura que daba eso, el gobierno provincial desbanda a la división judicial. Años después, o sea, más recientemente, terminan condenados varios de estos policías por su participación en otras actividades delictivas. Y durante el gobierno de Lifchitz se siguió haciendo lo mismo. O sea, usar el fenómeno, operar, manipularlo, fraguarlo, contarnos que se trataba de otra cosa. Fíjense que recién a partir del comienzo de la gestión de Marcelo Saín como ministro en el gobierno de Perotti, empezamos a tener datos. O sea, hay un observatorio de seguridad que produce y hace públicos datos que nos cuentan exactamente la dinámica de los homicidios, los barrios en los que suceden, la edad de las víctimas. Y eso no es solo bueno por tener acceso a la información pública, habla de que hay una gestión preocupada en tener una información real sobre un fenómeno muy complejo que no se abordó nunca adecuadamente. Tiene muchas variables, uno podría hablar mucho de todo lo que se podría haber hecho en ese momento, incluso lo que se puede hacer ahora que el fenómeno se ha agravado tanto, pero yo quiero marcar esto, porque acá hay responsabilidades políticas, por ignorar un tema, por no abordarlo, y luego por usarlo en operaciones políticos, mediáticas y judiciales, que la mega causa fue eso.
sin Enrique. discusión que fue eso. No quiere decir que los que terminan condenados sean buenos muchachos, ni mucho menos, pero lo que quedó claro es que el gobierno armó una brigada de policías delincuentes que les entrega a los hipervillanos de Ciudad Gótica los monos, hace que en Espejo los funcionarios provinciales sean como los superhéroes de Ciudad Gótica, y lo que terminan dejando no es un reguero de sangre, tasas récord de homicidios que se amesetaron en los años posteriores, pero en realidad no bajaron nunca. Enrique, Y ahí estamos, ¿no? Lo importante es no volver a cometer todos estos errores. eh, una pregunta que puede ser dos en una, tranquilamente. Una, ¿por qué tanta violencia tenemos hoy? ¿Quiénes son los que operan esa violencia? Y si sirve o es simplemente un remedio, una aspirina, esta llegada de federales y el trabajo que se está haciendo desde la administración provincial. Digo porque muchas veces, yo lo decía al comienzo, antes de la nota, ¿no? Vemos que se mueve judicialmente, que hay personas encarceladas, que hay operativos, eso se reconoce permanentemente, pero el resultado parece que no surte efecto con respecto a las balaceras y los enfrentamientos. Bueno, hay varias cosas para marcar. Yo creo que el trasfondo de todo esto, pero no la explicación de la violencia, y voy a explicar por qué, tiene que ver con un fenómeno muy difícil de gobernar desde un gobierno provincial, incluso uno nacional. Y el fenómeno es que estamos en un mundo y en un continente donde hay tres países que producen cocaína a gran escala. La producción en Bolivia, Perú y Colombia ha aumentado significativamente, la calidad ha aumentado, se han abierto nuevos mercados en Europa y nosotros somos vecinos de esos. Cometimos errores de política en los 90, que fue controlar el flujo de precursores químicos para el procesamiento de la pasta base hacia Bolivia. ¿Y qué recibimos de vuelta en un mercado con tanto margen de ganancia? Las cocinas de procesamiento de pasta base se vienen a nuestro territorio. Ese fenómeno tiene el componente de la producción totalmente fuera de nuestro alcance y control. Tienen otro fenómeno muy complejo, que es la demanda. El mercado tiene oferta del producto cada vez más generosa, más amplia, y tiene una sociedad que consume cocaína. Digo, esto hay que decirlo una vez por todas. El mercado de drogas en Rosario, en Córdoba, en donde sea, no se sostiene por los pibes de los barrios, de los sectores populares. Ellos ponen la mano de obra, son la carne de cañón, tienen quizás los consumos más problemáticos, pero el tema es negocio porque lo consume la clase media y la media alta. Entonces, donde hay producción y oferta, y hay demanda, y hay prohibición, tenés una situación muy compleja, donde la lógica es atemperar los impactos de ese fenómeno. Ahora bien, en Córdoba también existe ese problema, pero no hay una tasa de homicidios tan alta. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero doy dos o tres porque podríamos estar horas, si no. El negocio en Rosario, el negocio del narcomenudeo, lo van tomando organizaciones con una impronta previa de violencia, con una identidad hipermasculina de violencia, con un nombre asociado a ese tema. Esas organizaciones se van vinculando a barras bravas de los clubes de fútbol, con mucha impunidad. Logran hacer circular su dinero porque, digámoslo también, Rosario es un lugar donde se concentra, por suerte para la ciudad, la economía de los agronegocios, los puertos, la exportación, y ahí hay flujo de dinero de actividades legales, que se vuelve ilegal porque se evitan, digamos, evasión impositiva, lavado de dinero, y ahí cuela también el dinero de todo tipo de crimen. Es un crimen, además, es una estructura muy desorganizada. Cuando hablan de bandas, se equivocan, estamos hablando de estructuras muy rústicas, muy desorganizadas, y que además es un error entender que son piramidales. El negocio de las economías ilegales, yo le diría que ya en todo el mundo, es más bien nodal. Puede haber en esas redes alguna organización vertical, sí, pero en general, incluso cuando hay organizaciones verticales, lo que sucede es que cuanto uno más baja en los escalones de esa economía, más se acerca al que vende, al soldadito, al sicario, al que banca la parada, digamos. No, estamos hablando de componentes fácilmente reemplazables de esas estructuras. Entonces, primero, haber creído que los monos eran el mal y explicaban todos los fenómenos del crimen en Rosario,
fue mentira, fue una operación y un gravísimo error. Creer que uno, por desarticular algunas bandas, que está bien que hay que desarticularlas, está bien que deben llevarse adelante investigaciones cumpliendo el debido proceso, eso no está en cuestión, pero creer que eso solo va a resolver un problema de tanta complejidad es un error. Y el otro tema que marcaría, muy característico de la provincia de Santa Fe, que impacta obviamente en la situación en Rosario, tenemos una de las policías provinciales más degradadas, más violentas además, y más ineficientes. Y, y esto es también responsabilidad de los partidos políticos que han gobernado la provincia, y acá marco otra vez una oportunidad que estamos al borde de perder. Si hay algo, y a mí digo, me sorprendió positivamente, cuando Perotti asume, decide hacer un trabajo en términos de romper vínculos con el delito, pero sobre todo de transformar a la policía provincial, que tiene clara participación en este crimen desorganizado que caracteriza a la ciudad. Y designa a una persona con una trayectoria como Marcelo Saín, que arma un equipo con experiencia. Uno puede criticar los exabruptos de Marcelo por Twitter y todas estas cosas que son secundarias, pero teníamos la oportunidad de un gobernador que trae un ministro, que trae un equipo que estaba en condiciones, por lo menos, de reformar a la institución policial. ¿Y qué termina pasando? La gran mayoría, con unas muy pocas excepciones de la oposición y un sector del propio oficialismo, se dedican a boicotear la gestión, logran hacerlo renunciar y lo siguen persiguiendo políticamente. Y un sector predominante de la oposición, minoritario o una parte del oficialismo, y con la participación incluso de autoridades y actores del Ministerio Público Fiscal. Entonces, estamos ahí, digo, todavía el equipo de Marcelo está allí, el ministro Laña los ha preservado, hay cosas que se han hecho muy bien, digo, esto que marcaba, hoy tenemos información y el gobierno tiene información precisa, seria, fiable, de, entre otras cosas, la violencia letal. Tenemos un plan de control de armas que está empezando a funcionar. Imagínense que antes de la gestión de Saín, la policía de la provincia, entre comillas, perdía una 9 milímetros cada 4 días. Eso saben lo que quiere decir. Esas armas estaban entrando al mercado ilegal. Entonces, tuvimos una oportunidad, creo que la seguimos teniendo todavía, pero la realidad es que tenemos un abroquelamiento de sectores de la política partidaria y de la administración de justicia que evidentemente tienen algunos intereses ahí que quieren que nada cambie. Y ahí, y respondo a la segunda parte de tu pregunta, no vamos a saber aprovechar el apoyo de las fuerzas del gobierno federal, del gobierno nacional y de las fuerzas federales, porque, a ver, las fuerzas federales, ¿qué es lo que tienen que hacer posible? Primero, es un apoyo político importante. Segundo, le da aire al gobierno provincial para profundizar una reforma de su propia policía. Y después marcaría algo que no se suele mirar, y bueno, no hay, digamos, no hay que exigirle a nadie que tenga que tener conocimiento fino de estos temas, pero lo importante de la presencia de las fuerzas federales no es solo la presencia en el territorio y apuntalar a la policía provincial. Lo más importante es articular y asistir a los fiscales federales y en su caso a los provinciales en investigaciones que avancen no sobre la base del negocio del narcomenudeo, sino sobre los eslabones más violentos, sobre aquellos más concentrados y sobre todo que sigan el dinero. Ahora, el problema cuando uno sigue el dinero, que llega a lugares que a veces no quiere llegar. Digo, esto hay que marcarlo. Y un solo ejemplo, cuando ocurre el homicidio de Oldani, el propietario de una agencia de turismo en Santa Fe, lo que encuentran, además de un homicidio que hay algunas personas, los autores materiales están identificados y demás, pero no queda clara la motivación, pero encuentran $1 millón y 3,5 millones de pesos en billetes en un lugar en esa agencia. Evidentemente era una cueva financiera. Y ese mismo día, la fiscal provincial deja que se lleven el dinero. Es un dinero ilegal. Y cuando un juez federal, el fiscal Rodríguez, sigue investigando, pero empieza a investigarlo, la reacción del fiscal regional de Santa Fe, Arieti, y el Ministerio Público de la acusación fue tratar de hacerse de la causa para proteger a la fiscal que permitió que suceda eso. Entonces,
fíjense lo complejo que es a veces avanzar cuando los actores que deberían estar de alguna manera protegiéndonos, cuidándonos, digamos que tienen intereses que conspiran contra una política de Estado exitosa en la materia. Enrique, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido una aclaración de todo el panorama, por lo menos saber por qué vienen las fuerzas federales y cómo se lleva adelante las políticas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.